En primer lugar, vamos a definir el verbo. ¿Qué cosa es el verbo? Semánticamente es la palabra que expresa acción, estado, proceso, existencia, fenómeno o sentimiento. El verbo señala acción, estado, proceso, existencia, fenómeno o sentimiento. Por ejemplo, si yo digo tu prima salta la soga, ese verbo salta señala una acción. El verbo salta señala una acción. Tu prima salta la soga. Por lo tanto, el verbo señala acción. También el verbo señala estado. Por ejemplo, Juanita está feliz. Ese verbo está señala un estado. Juanita está feliz. Está señala un estado. Los niños crecen rápidamente. Crecen. Ese verbo crecen señala un proceso. Grau vivió en el siglo XIX. Ese verbo vivió señala una existencia. Existencia. Llovió esta semana en Jauja. El verbo llovió señala un fenómeno. Fenómeno. Y Marlon ama a Mariciel. Ama. Ese verbo ama señala un sentimiento. Entonces el verbo señala acción, estado, proceso, existencia, fenómeno o sentimiento. Esa es la definición semántica. Sintácticamente funciona como núcleo del predicado. Por ejemplo, Hugo lava todos los días su mameluco. ¿Quién? Hugo. ¿Y qué se dice de Hugo? Que lava todos los días su mameluco. Lava vendría a ser el núcleo del predicado, que es el verbo. Esa es la función que cumple el verbo. Esa es la función que desempeña el verbo dentro de la oración. La de ser núcleo del predicado. El verbo funciona como núcleo del predicado. Morfológicamente, el verbo es una categoría gramatical o clase formal variable. ¿Y a qué se refiere cuando decimos que el verbo es una categoría gramatical o clase formal variable? Porque presenta accidentes gramaticales de persona, número, tiempo, modo y aspecto. ¿Cuántos accidentes gramaticales presenta el verbo? ¿Cuántos? 5. Persona, número, tiempo, modo y aspecto. 5 accidentes gramaticales. Por lo tanto, se dice que el verbo es la categoría gramatical más variable del español. La categoría más variable, porque es la que tiene mayor cantidad de accidentes gramaticales. Es la más variable. Tiene persona, número, tiempo, modo y aspecto. Por ejemplo, si tengo el verbo cantábamos. De este verbo cantábamos, cant vendría a ser el extremo, la raíz, la base. Lexema, raíz, base. Que aporta el significado del verbo, la raíz. Esta se conoce con el nombre de vocal temática. Y esta vocal temática me va a indicar a qué conjugación corresponde el verbo.
Si los verbos terminan en ar, su infinitivo, corresponden a la primera conjugación. Primera conjugación. Los que terminan en corresponden a la segunda conjugación. Segunda conjugación. Y a los que terminan en ir, corresponden a la tercera conjugación. Tercera conjugación. Ar primera, er segunda, ir tercera. Los que terminan en ar, por ejemplo, trabajar, cantar, dime dos más. Trabajar, cantar, dime dos más. Dos más que terminen en ar. Bailar, muy bien, Caro. Muy bien, Justin, bailar. Tomar, muy bien. Que terminan en er, aparte de comer, beber. Otros que terminan en er. Comer, beber, otros. Leer, ver, muy bien. Y los que terminan en ir, como salir, escribir. Salir, escribir. Salir, escribir. Otros que terminan en ir. Muy bien, Justin, sentir, resistir. Muy bien, Fabián. Entonces, esa vocal temática me va a indicar a qué conjugación corresponde. Primera conjugación, los que terminan en ar, vocal temática la A. Segunda conjugación, los que terminan en er, vocal temática la E. Y tercera conjugación, los que terminan en ir, vocal temática la E. Va, canta, vamos, este va, se conoce como característica. Y la característica me va a indicar los accidentes verbales, que solo, única y exclusivamente tiene el verbo, como es el caso del tiempo, del modo, tiempo, modo y aspecto. Aspecto. Son los accidentes verbales, que solo, única y exclusivamente tiene el verbo. Y mos es la desinencia, que señala solamente los accidentes nominales, como es el caso de persona y número, que son los accidentes nominales. Persona y número. ¿Qué accidente gramatical no tiene el verbo? ¿Qué accidente gramatical no posee el verbo? ¿Me indicas? ¿Cuál es el accidente gramatical que no tiene el verbo, que no posee el verbo? ¿Cuál es el accidente gramatical que no tiene el verbo? Aspecto, sí, ahí está. Tiempo, modo y aspecto. El accidente gramatical que no tiene el verbo es el accidente gramatical de género. El verbo no tiene, no posee género. No tiene género. Tiene persona, número, tiempo, modo, aspecto, pero no tiene género. Género no. Así es. Lexicológicamente, el verbo es una palabra de inventario abierto, repertorio infinito o repertorio ilimitado. ¿Qué cosa quiere decir que sea de inventario abierto? Repertorio infinito. Repertorio ilimitado, que se pueden crear, pueden aparecer nuevos verbos. Por ejemplo, clonaron,
de clonar, fotocopié, de fotocopiar, escaneo, del escáner, escanear. Y así también tenemos verbos como de reciente creación y ya está aceptado, aparece en el diccionario, tuitear, tuitear, del tweet. Comunicarse a través de la red social Twitter. Y ya está en el diccionario de la lengua española el verbo tuitear. Y seguro muy pronto también estará yapear, de yape, me tienes que yapear, yapéame. Plin, de plineo, de plin. Estoy seguro que si se sigue usando esos mecanismos para transferir dinero, van a tener que ser aceptados por la Real Academia. Por lo tanto, su inventario es abierto. Su repertorio es infinito. Su repertorio es ilimitado. Se pueden crear, pueden aparecer nuevos verbos. Inventario abierto, repertorio infinito, repertorio ilimitado. Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, consulta que tengan, me indican por favor. Algo que no se haya entendido, no haya quedado claro, me indicas. No hay, todo claro. Continuamos entonces. Verboides. Los verboides se definen como las formas no personales del verbo. ¿Y qué cosa quiere decir formas no personales del verbo? Que no están conjugados con los pronombres personales yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Con los pronombres personales. Por eso que se dice que son formas no personales del verbo. No está conjugado con los pronombres personales. ¿Cuáles son estos verboides? El infinitivo, el participio y el gerundio. Los infinitivos terminan en ar, el, ir. Como ganar. ¿De qué? Como ganar. A ganar. Como es el caso de ganar. Participio termina en ado, oído. Ganado. Y gerundio ganando. Los que terminan en ado, ido, participio, y gerundio, ganando, trabajando. ¿Por qué se dice que son formas no personales? Porque no están conjugados. Mira, yo puedo decir, yo cantar, tú cantar, el cantar, nosotros cantar. Yo ganar, tú ganar, el ganar, nosotros ganar. Yo ganado, tú ganado, el ganado, nosotros ganado. Yo ganando, tú ganando, el ganando, nosotros ganando. Ellos ganando. Esas son las formas no personales del verbo, porque no están conjugados con los pronombres personales. Empezamos con el infinitivo. Es un lexema verbal sustantivado que termina en ar, er, ir. Los que terminan en ar corresponden a la primera conjugación, como es el caso de caminar, estudiar, postular, aprobar, ingresar. Los que terminan en ar, primera conjugación. Los que terminan en er, segunda conjugación, como es el caso de comer, conocer, sostener, proponer, retener. Los que terminan en er, segunda conjugación. Y los que terminan en ir, tercera conjugación, como es el caso de reír, escribir, prohibir, sentir, vivir. Tercera conjugación. Ar primera,
segunda, ir tercera. Cumple dos funciones el sustantivo. Puede sustantivarse, se sustantiva. ¿Y quién se encarga de sustantivar? El artículo u otro determinante. Por ejemplo, si yo digo, el lento caminar de la gente me desesperaba, el lento caminar, este caminar es un infinitivo sustantivado. ¿Quién lo ha sustantivado? El artículo el caminar, el leer, el beber, el saber. Es un infinitivo que está cumpliendo la función de un sustantivo. En este caso, núcleo del sujeto. O también puede formar parte de todo el verbo, lo que se conoce con el nombre de la perífrasis verbal. Ella volvió a caminar por esas calles solitarias. Todo este volvió a caminar, todo es el verbo. A eso se conoce como una perífrasis verbal. Todo es el verbo. Volvió a caminar. Ese volvió a caminar equivale a uno solo. Y yo digo, ella volvió a caminar. Ella caminó por esas calles solitarias. Volvió a caminar, caminó. Y ahí el infinitivo solamente forma parte nada más de todo el verbo que vendría a ser la perífrasis verbal. El infinitivo solamente es parte de todo el verbo. Esas son las dos funciones que va a cumplir el infinitivo. Como sustantivo, se sustantiva gracias al determinante, al artículo, o como parte de todo el verbo, como parte de toda la perífrasis verbal. El participio. El participio es un lexema verbal que asume las funciones de adjetivo. También funciona como parte de todo el verbo, que es el tiempo compuesto. Adoído, participio regular, y chotoso, participio irregular. Termina en ado, ido, chotoso. En ado, como es el caso de comprado, trabajado, que termina en ado, comprado, trabajado, que termina en ido, por ejemplo, de vivir, vivido, de reír, reído, o en chotoso, de decir, dicho, de hacer, hecho, cho, to, de escribir, escrito, de romper, roto, choto, so, y de imprimir, impreso. So. Terminan en ado, en ido, en chotoso. Ado, ido, chotoso. Ado, ido, chotoso. Ado, ido, chotoso. Ado, ido, chotoso. En ado, ido, chotoso. Terminan en ado, ido, chotoso. Ado, ido, chotoso. Un método para comprobar que es participio es agregándole HA antes. HA antes. Por ejemplo, ha comprado, ha trabajado, ha vivido, ha reído, ha dicho, ha hecho, ha escrito, ha roto, ha impreso. Cumple dos funciones el participio. Puede cumplir la función de adjetivo. Y cumple la función de adjetivo cuando modifica el sustantivo. El niño maltratado, este maltratado modifica niño. El niño maltratado denunció a su padre. Maltratado modifica el sustantivo niño. Entonces está cumpliendo la función de un adjetivo. Y cuando cumple la función de un adjetivo, acepta accidentes gramaticales de género y número, porque el adjetivo tiene género y número. Por ejemplo, el libro leído. Leído modifica al libro. Masculino singular.
Pero si fuese los libros, masculino plural, leídos. La revista, femenino singular, leída. Las revistas, femenino plural, leídas. Entonces, cuando el participio modifica el sustantivo, es decir, cumple función de adjetivo, debe concordar con el sustantivo al cual modifica en género y en número. Y leídas, ojo, leídas sigue siendo participio. Pero tú verás, pero el participio termina en ido, no idas. Cuando asume función de adjetivo, modifica el sustantivo, tiene género y número. O también puede formar parte de todo el verbo, lo que se conoce como en tiempo compuesto. Por ejemplo, si digo, lo habían maltratado en el ejército. Lo habían maltratado. Eso equivale a lo maltrataron, lo habían maltratado. Lo maltrataron en el ejército. Y ese maltratado solamente forma parte de todo el verbo, que es el tiempo compuesto. Forma parte de todo el verbo, todo, que vendría a ser el tiempo compuesto. Solamente es una parte nada más de todo el verbo en tiempo compuesto. Es una parte nada más. Y el gerundio termina en ando, yendo, oyendo. En ando, yendo, oyendo. Los que terminan en ando, como es el caso de caminando, de trabajar, trabajando, con yendo, de vivir, viviendo, de salir, saliendo, y su variante con y, yendo, de caer, cayendo, y de traer, trayendo. Terminan en ando y yendo. Dos funciones que cumple el gerundio. La de adverbio, cuando modifica el verbo. El perro salió ladrando. Este ladrando modifica el verbo salió. Y el animal estaba ladrando. La de parte de todo el verbo, que es la perífrasis verbal. Estaba ladrando. Todo esto es el verbo. ¿Qué equivale a qué? ¿A qué equivale? El animal estaba ladrando. ¿A qué equivale? ¿Me puedes decir? El animal ladraba. El animal estaba ladrando. El animal ladraba. Todo eso es la perífrasis verbal. Y el gerundio solamente forma parte, nada más, parte de toda esa perífrasis verbal. El gerundio solamente es parte, nada más, de toda esa perífrasis verbal. Solamente es una parte de toda la perífrasis verbal. Estaba ladrando, ladraba. Los infinitivos y los gerundios aceptan pronombres enclíticos. Los infinitivos y los gerundios aceptan pronombres enclíticos. ¿Cuáles? Los pronombres átonos. Los pronombres átonos, mete, senos, os,
la, los, lo, las, leles. Me, te, se, nos, os, la, los, lo, las, le, les. Los infinitivos y los gerundios aceptan esos pronombres átonos como enclíticos. Métese nosos, la, los, lolas, les. Por ejemplo, cómpratelos. Te y los. Mirándote. Infinitivos y gerundios aceptan enclíticos. El participio no. El participio no. Solamente infinitivos y gerundios. Traerlo, hablarme, decirte, dirigirse, amarnos, llevarlo, traerlo, meterlo. Infinitivos y gerundios, cantándolo, diciéndote, hablándome. Infinitivos y gerundios aceptan incluir, pero no participio. Participio no. Solo infinitivos y gerundios. Hasta aquí todo lo referente a los verboides o formas no personales del verbo. ¿Alguna consulta, pregunta, duda que tengan? Me indican, por favor. ¿Alguna duda, consulta, pregunta que tengan? Me indican. No hay. Listo. Todo claro. Muy bien, Gersinio. Correcto. Aspecto. ¿A qué se refiere con el accidente de aspecto? Sí, eso lo vamos a trabajar ahora en accidentes gramaticales. En accidentes gramaticales voy a explicar en qué consiste el aspecto y cómo reconocer si es aspecto perfectivo o imperfectivo. Y eso ya lo vamos a ver ahora, Gersinio, no te preocupes. El accidente gramatical de aspecto. Vamos a explicar en qué consiste y cuáles son los dos tipos de aspectos, perfectivo o imperfectivo. Muy bien, continuamos. Normativa del gerundio. Vamos a mencionar los usos correctos y los usos incorrectos del gerundio. Normativa del gerundio. Usos correctos y usos incorrectos. Usos correctos del gerundio. Cuando implica simultaneidad de acciones. La acción es simultánea, a la par, en el mismo momento. Simultaneidad de acción. Es decir, la acción del verbo y la acción de gerundio se da en el mismo momento. Eso es simultáneo. Tomó desayuno leyendo el periódico. Dime, ¿puede tomar desayuno? Y en el momento que está tomando el desayuno, al mismo tiempo de tomar su desayuno, puede leer el periódico. Puede hacer las dos acciones de forma simultánea, a la vez, ¿sí o no? Va tomando su desayuno y va leyendo el periódico. ¿Puede hacer las dos acciones de forma simultánea? ¿Sí o no? Dime nada más. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, eso es correcto. Simultaneidad. La acción del verbo y la acción del gerundio se da al mismo tiempo.
Manejo fijándome en todas las señales de tránsito. Puedo manejar y al mismo tiempo que estoy manejando, me puedo fijar en las señales de tránsito, puedo hacer esas dos acciones de forma simultánea al mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Me indicas? ¿Puedo realizar esas dos acciones al mismo tiempo? Sí. Uh-huh. Manejo fijándome en las señales de tránsito. Voy manejando y me voy fijando en las señales de tránsito. Luz roja. Prohibido voltear a la izquierda. 80 kilómetros por hora. Voy manejando y me voy fijando. Eso sí, atención compartida, ¿no? A eso le digo. Cuando implica la forma, la manera, el modo, cómo se hace o debe hacerse algo. Indica la forma, la manera, el modo. Utilizando esta herramienta, los médicos han mejorado los resultados de sus operaciones. Preguntas al verbo cómo, porque te indica la forma, la manera, el modo. Preguntas al verbo cómo. ¿Cómo han mejorado? ¿Cómo han mejorado los resultados de sus operaciones? ¿Cómo? Utilizando esta herramienta. Te indica la forma, la manera, el modo, cómo se realiza la acción verbal. Ingresando por esa puerta, llegar al patio. ¿Cómo llegar al patio? ¿Cómo? Ingresando por esa puerta. Pregunto al verbo cómo. Te indica la forma, la manera, el modo. ¿Cómo llegar al patio? ¿Cómo? Ingresando por esa puerta. El gerundio te indica la forma, la manera, el modo, cómo se hace o debe hacerse algo. La forma, la manera, el modo, cómo se realiza la acción verbal. También con sentido de anterioridad. La acción del gerundio es anterior a la acción del verbo. Habiendo concluido el proceso de verificación, se abrieron los sobres. Habiendo concluido el proceso de verificación. ¿Qué ocurre primero? Primero concluyen y después verifican, o primero verifican y después abrieron los sobres. Habiendo concluido el proceso de verificación, abrieron los sobres. Primero concluyen la verificación y después abren los sobres, o primero abren los sobres y después concluyen el proceso de verificación. ¿Qué ocurre primero? Primero concluyen y después abren, o primero abren y después concluyen. Primero concluyen. Entonces esto es primero. Y abrieron es posterior, segundo. Entonces la acción del gerundio es anterior a la acción del verbo. Y cuando la acción del gerundio es anterior, es primero en el tiempo, cronológicamente, eso es correcto. Dejando su maleta lista, se fue a descansar. Primero dejó su maleta lista y después se fue a descansar, o primero se fue a descansar y después dejó su maleta lista. ¿Qué ocurre primero en el tiempo, cronológicamente? ¿Qué ocurre primero? Primero dejó su maleta lista. Eso es anterior, primero. ¿Y después qué pasó? Se fue a descansar. Eso es segundo. La acción del gerundio es anterior a la acción del verbo. Y eso es correcto, eso es válido. Claro, primero dejó su maleta lista y después descansó, se fue a descansar. Así es, Carlos. Entonces, como te darás cuenta, la acción del gerundio es anterior a la acción del verbo. Ahora, ojo, aquí tengo que hacer una aclaración importante. Lo que tenemos que ver es el orden cronológico en el tiempo, no el orden que aparece en la oración. Eso es lo de menos. El orden de la oración es lo de menos. Porque sigue siendo correcto si yo digo,
Se fue a descansar dejando su maleta lista. Sigue siendo correcto, no hay error. Pero tú me dirás, pero ya dejando está después. No, después en la oración, pero no en el tiempo. Cronológicamente sigue siendo lo mismo. Primero dejó su maleta lista y después se fue a descansar. Ese es en el orden de la oración y cronológicamente. Pero yo puedo llevar esta oración y puedo decir, se fue a descansar dejando su maleta lista. He cambiado el orden en la oración, pero la cronología sigue siendo la misma. No. Entonces lo que yo tengo que ver es cronológicamente, en el tiempo, cronológicamente. Forma parte de la perífrasis verbal de continuidad. Yo estoy leyendo esa novela de Mario Vargas Llosa. Yo estoy leyendo. Todo esto es el verbo. Estoy leyendo. Los periodistas siguen entrevistando a los familiares de las víctimas. Siguen entrevistando. Los sacerdotes continúan orando. Los sacerdotes continúan orando. Todo este es el verbo. Y el gerundio solamente es parte de todo el verbo. Estoy leyendo, leo. Los periodistas siguen entrevistando, entrevistan. Los sacerdotes continúan orando, oran. Te das cuenta que el gerundio solamente forma parte de todo el verbo que se denomina la perífrasis verbal de continuidad. Continuidad. Estoy leyendo, leo. Siguen entrevistando, entrevistan. Continúan orando, oran. Esos son los usos correctos. Ahora vienen los usos incorrectos. Usos incorrectos. O sea que está mal empleado el gerundio. Con sentido de posterioridad. Llegó a Lima en 1965. Primero llegó a Lima. Escribiendo sus memorias 2 años después. Eso escribiendo es posterior. Por lo tanto, este uso es incorrecto. La acción del gerundio no puede ser posterior a la acción del verbo. Para que sea correcto debe ser simultáneo o anterior, pero no puede ser posterior. Se conocieron en julio, casándose en noviembre del mismo año. Primero se conocieron y después se casaron. Ese casándose es posterior. Por lo tanto, este uso es incorrecto. La acción del gerundio no puede ser posterior a la acción del verbo. Esa acción del gerundio debe ser simultáneo o anterior, pero no puede ser posterior. Si ese uso es incorrecto, esa oración está mal redactada, hay que corregirla. Esas oraciones tenemos que corregirlas. Esas oraciones. Y hay dos formas de corregir. Uno, ya no usar gerundio. Conjugar. Este gerundio, conjugar. Y digo, llegó a Lima en 1965 y escribió sus memorias 2 años después. Ya no es escribiendo, sino y escribió. A ver, con ese método corrige la segunda oración. Se conocieron en julio y, ¿cómo sería? Se conocieron en julio y se casaron, muy bien, Rey. Justin, muy bien, y se casaron en noviembre del mismo año. Muy bien. Esa forma de corregir es válida, esa es una de las formas. La otra forma es invertir.
O sea, este llegó a convertirlo en gerundio para que sea un gerundio de anterioridad. Y este escribiendo, convertirlo en verbo conjugado. Verbo conjugado. O sea, invertir. Esto convertirlo en gerundio y este gerundio en verbo conjugado. Mira, de esta forma. Llegando a Lima en 1965, llegando a Lima, gerundio de anterioridad, escribió sus memorias 2 años después. O sea, la acción de gerundio ahora sería anterior, anterioridad. Llegando a Lima en 1965, escribió sus memorias 2 años después. Con este método corrige la segunda. ¿Cómo sería? En la segunda oración, ¿cómo sería? Ah, muy bien. ¿Cómo sería? Conociéndose en julio, muy bien, conociéndose en julio, se casaron en noviembre del mismo año. Muy bien. Así sería. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Conociéndose en junio, gerundio de anterioridad, se casaron, ya la acción del gerundio es anterior a la acción del verbo. Se casaron. Y ahí sería ahora un gerundio de anterioridad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esas son las dos formas de corregir. El otro error, el otro uso incorrecto es cuando funciona como un falso adjetivo. Funciona como un falso adjetivo. Por ejemplo, una botella conteniendo licor fue hallada en la selva. Este conteniendo modifica a botella. Conteniendo modifica a botella. Por lo tanto, está funcionando como un falso adjetivo. Como un falso adjetivo. Y eso es incorrecto. La acción del gerundio no puede modificar a un sustantivo. Quien modifica un sustantivo es el participio, pero no el gerundio. El participio es el que modifica el sustantivo, pero el gerundio no. Promulgaron la ley prohibiendo, prohibiendo modifica a ley. También es un falso adjetivo, porque el gerundio no debe modificar al sustantivo. Quien modifica el sustantivo es el participio, pero el gerundio no. Entonces ahí el gerundio está cumpliendo una función que no le compete, una función que no le corresponde, la de ser un falso adjetivo. Y por lo tanto ese uso es incorrecto. Uso incorrecto. Si es incorrecto, ¿cómo sería lo correcto? Ya no como gerundio, sino como un verbo conjugado. Por ejemplo, si yo digo, una botella que contenía licor fue hallada en la selva. Una botella que contenía licor. Conteniendo licor, que contenía licor. Solamente hay dos excepciones. Son solamente dos gerundios, los únicos dos gerundios que pueden modificar a un sustantivo. Son solamente dos gerundios que pueden modificar un sustantivo. Y son hirviendo y ardiendo. Son los únicos dos gerundios que sí pueden modificar a un sustantivo. Trajo el agua hirviendo y quedó la vela ardiendo. Son los únicos dos gerundios que sí modifican un sustantivo. Agua hirviendo, vela ardiendo. Son los únicos dos gerundios que modifican a un sustantivo. Ardiendo e hirviendo.
Otro gerundio no puede modificar un sustantivo. Solamente esos dos. Ardiendo e hirviendo. Los únicos dos. Ah, ¿por qué esas dos sí y las otras no? Ah, mira, fíjate. Puedo decir también agua hervida. Trajo el agua hervida. Pero es diferente decir agua hervida que decir agua hirviendo. Si yo digo trajo agua hervida, esa agua hervida puede estar fría o puede estar caliente. Tú haces hervir agua, dejas por 5 horas el agua ahí y se enfría. Sigue siendo agua hervida, pero está fría. ¿Te das cuenta, no? Esa agua hervida puede estar fría o puede estar caliente. Pero si yo digo trajo el agua hirviendo, ahí necesariamente está caliente, muy caliente. El agua está hirviendo, o sea, muy caliente, está en todo el proceso del calor. Vela ardiendo, que está en todo el proceso de arder. Pero si yo digo quedó la vela ardida, o sea que ya se consumió por completo. Entonces son los únicos dos gerundios que sí se acepta que modifican a un sustantivo. Son los únicos dos. Otro gerundio no puede modificar el sustantivo. Son solamente ardiendo e hirviendo. Los únicos dos. Muy bien, con eso terminamos uso del gerundio. Accidentes gramaticales del verbo. Son 5 los accidentes gramaticales del verbo. Persona, número, tiempo, modo y aspecto. Son los 5 accidentes gramaticales. Vamos a empezar con los accidentes exclusivos del verbo, que es el tiempo, el modo y el aspecto. Que son los accidentes exclusivos, que solo, única y exclusivamente tiene el verbo. Nadie más. Los accidentes exclusivos. Persona, número, tiempo, modo y aspecto. Accidentes exclusivos del verbo. Tiempo, modo y aspecto. Empezamos con el modo. Expresa la actitud del hablante frente a la acción verbal. ¿Cuál es la actitud del hablante? ¿Qué es lo que quiere expresar el hablante? Por eso dice, señala la actitud del hablante, actitud, ¿qué es lo que quiere expresar el hablante en la acción verbal? Si el hablante quiere expresar un hecho real, objetivo, modo indicativo. Si el hablante quiere expresar deseo o duda, modo subjuntivo. Y si el hablante quiere influir en el receptor a través de orden, pedido, súplica o ruego, modo imperativo. Por eso dice, de acuerdo a la actitud del hablante, ¿qué es lo que quiere expresar el hablante? ¿Qué es lo que quiere expresar el hablante? El modo indicativo expresa una acción real, objetiva. Una acción real, objetiva. Y como refleja una acción objetiva real, al verbo le vamos a agregar es cierto que. Al verbo se le va a agregar es cierto que, porque es una acción real, objetiva. Por ejemplo, el ministro presentó su renuncia. Es cierto que presentó su renuncia.
Tu hermana no comerá ese pan. Es cierto que no comerá. Es cierto que no comerá. Señala una acción real, una acción objetiva. Por eso que al verbo le agrego es cierto que. Al verbo se le agrega es cierto. Modo subjuntivo. Expresa una actitud subjetiva del hablante respecto a la acción del verbo, como por ejemplo de deseo o duda. Existen los tres tiempos, pretérito, presente y futuro. Como es subjetiva, una acción subjetiva, como el de deseo o duda, le voy a agregar al verbo ojalá que, ojalá. Ojalá renuncie el ministro hoy. Ojalá renuncie. Ojalá renuncie. Tal vez tu hermana no coma el pan. Ojalá no coma el pan. Si tuviera o tuviese dinero. Ojalá tuviera, ojalá tuviese dinero. Es una acción subjetiva. Deseo o duda. Pero ojo, eso no quiere decir que los verbos dudar y desear sean obligatoriamente subjuntivos. ¿Ah? No, esos verbos desear, dudar pueden estar en subjuntivo, indicativo e imperativo, en cualquiera de ellos. El verbo expresa deseo o duda. No estoy diciendo que desear y dudar tenga que ser obligatoriamente subjuntivo. Si yo digo yo deseo un helado, indicativo, es cierto que deseo. Pero si yo digo deseara un helado, ojalá deseara, ojalá desease un helado. Ojalá desee un helado. Ahí sí es subjuntivo. Pero si yo digo, él desea un helado, indicativo, es cierto que desea. ¿Te das cuenta? ¿No? El modo imperativo sirve para expresar mandatos, órdenes, solicitudes o ruegos. Sal de aquí, orden. Cállate, maldito. Por favor, mírame, un pedido. Amémonos más cada día, orden, influir. Salir, beber, orden. Solo se expresa en presente. El imperativo solo se expresa en presente. En segunda persona o primera el plural. Tú sal de aquí. Tú cállate, segunda persona. Tú mírame. O primera el plural. Nosotros amémonos más cada día. Nosotros. Acepten críticos. Cállate, mírame. Y las terminaciones ad edit. Cantar, beber, sal. Ese es el modo imperativo. Influir en el receptor para que realice algún pedido, orden, mandato, súplica, orden. Influir en el receptor. Y por último, y no por ser último, menos importante, dice el modo imperativo no negación. No acepta negación. Si está en su forma negada, no es imperativo. No. Si yo digo no salgas con él, este salgas está en modo subjuntivo. Ojalá, ojalá no salgas. No bebas ese licor. Bebas también está en subjuntivo. Ojalá no bebas. Porque el subjuntivo no acepta negación. El subjuntivo no acepta negación.
El tiempo. El tiempo señala el momento en que se ejecuta la acción verbal. El momento. Presente en el momento en que se habla, es decir, ahora, ahora, ahora. En el momento en que se habla, ahora, es el presente. Antes de que se hable, pretérito, antes, pretérito pasado, o después de que se habla, futuro, futuro, después. Entonces, si la acción verbal se realiza en el momento en que se habla, presente. Antes de que se hable, pretérito, o. Y después de que se habla, futuro. Por ejemplo, si tengo el verbo amar, yo amo presente. En el pasado es yo amé. Y en el futuro es yo amaré. Tú cantas presente. En el pasado tú cantabas y en el futuro tú cantarás. Él duerme presente. En el pasado es él dormía o él durmió. Y en el futuro es él dormirá. Eso es el tiempo, que señala el momento en que se realiza la acción verbal. Tiempos simples porque están expresados por un solo lexemo, una sola raíz. A esto se conoce como tiempo simple. Pero también tenemos los tiempos compuestos, que están conformados por el haber más el participio. Haber más participio, esos son los famosos tiempos compuestos. Como es el caso de yo he estudiado, tiempo pasado, y en futuro es yo habré estudiado. Tú hubiste comprado, presente, tú hubiste comprado, y en el futuro tú habrás comprado. Haber más participio. Ellos habían jugado, presente, y en futuro ellos habrán jugado. No hay tiempo compuesto en el presente, no hay. El tiempo compuesto solamente es en el pasado, en el pretérito y en el futuro. En el presente no hay tiempo compuesto. Haber más participio. No hay en el presente, solamente en pasado y en futuro. El aspecto que me estaban preguntando hace un momento, ¿en qué consiste el aspecto? Se define el aspecto como el tiempo interno del verbo. El aspecto es el tiempo interno del verbo. Si se considera la acción verbal como acabada, terminada, concluida o finalizada, o si la acción verbal todavía está en vías de desarrollo. ¿En qué proceso se encuentra la acción verbal? Ese es el aspecto. El aspecto perfectivo, que es una acción acabada, terminada, concluida o finalizada, o el aspecto imperfectivo, cuya acción está en vías de desarrollo. Por ejemplo, tiempos compuestos son perfectivos. Todos los tiempos compuestos, sin excepción alguna, son perfectivos. Tiempos compuestos más el pretérito indefinido. Por ejemplo, hemos logrado, tiempo compuesto, haber más participio. Habías vivido, tiempo compuesto, haber más participio. Habré ingresado, tiempo compuesto, haber más participio. Hubo dicho, tiempo compuesto, haber más participio. Ojalá hayan escrito, haber más participio. Y habíamos impreso, haber más participio. Todos los tiempos compuestos, haber más participios, son perfectivos o perfectos. Todos los tiempos compuestos, haber más participios. Y también el pretérito indefinido.
¿Cómo se conjuga en pretérito indefinido? De la siguiente forma. Por ejemplo, de cantar, yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron. De cantar, yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron. De cantar. De poner, yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. De vivir, yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. De vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. De vivir. Si no aparece en ninguno de los dos tiempos compuestos o pretérito indefinido, ya no es perfectivo perfecto, sino al otro lado, imperfecto. Entonces, reconocer un tiempo compuesto no es difícil, haber más participio. El problema está aquí, con el pretérito indefinido. Por eso que practiquemos pretérito indefinido. ¿Cómo se conjuga en pretérito indefinido? A ver, si tengo hablar, ¿cómo sería en pretérito indefinido la conjugación del verbo hablar? ¿Cómo sería? Yo, hablar, en pretérito indefinido. ¿Cómo sería? Yo, dime, yo qué. Yo hablé. Tú, yo hablé, con tilde en la E. Yo hablé. Tú hablaste. Él habló. Nosotros hablamos. Ellos hablaron. Yo hablé, tú hablaste, él habló, ellos hablaron. Para correr, ¿cómo sería en pretérito indefinido? Correr. Yo, en pretérito indefinido, de correr. Yo, no, si yo digo yo corro, ese es presente. No, no. Es pretérito, pasado. Yo, de correr. Yo corrí, muy bien. Continúen ahí. Yo corrí. Tú corriste, muy bien. Él corrió. Ellos, ellos corrieron. Muy bien. Describir. Yo, describir. Yo, describir. Yo escribí. Tú escribiste. Tú escribiste. Él escribió. Ellos escribieron. Muy bien. Si aparece en esa conjugación, es perfecto. Así como los tiempos compuestos. Pero si no es ninguno de los dos, ya no es perfecto. Es al otro lado, imperfecto. Por ejemplo, los tiempos simples, presente y futuro. En presente, por ejemplo, yo hablo. En futuro, yo hablaré. Esos son imperfectos.
Y los pasados que terminan en aba, pasados que terminan en aba, ia y era. Era o es. Por ejemplo, cantaba, cantabas, cantabas, cantaban, cantabas. Vivían, vivías, vivía. Tuviera, tuviera o tuviese. Esos que terminan en aba, ia, era o ese son imperfectos. Miraba, soñaba, llegaba, vivía, sentía, reían, reía, tuviera o tuviese, viviera o viviese, comiera o comiese. Esos que terminan en pasados, que terminan en aba, ia, era o ese, esos son imperfectos. Presentes, futuros y pasados que terminan en aba, ia, era o ese. Tiempos compuestos y el pretérito indefinido, ya te enseñé cómo se conjuga en pretérito indefinido, esos son perfectivos o perfectos. El accidente gramatical de persona y el accidente gramatical de número son accidentes compartidos con otras categorías, o sea, son los accidentes nominales. Persona señala quién realiza la acción verbal y el número cuántos intervienen en la ejecución verbal. ¿Cuántos intervienen en la ejecución verbal? ¿Quién interviene en la acción verbal? Eso tiene que ver con los pronombres personales, yo, quien habla o escribe, tú, a quien se habla o escribe, o él o ella, de quien se habla o escribe. ¿Quién realiza la acción verbal? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién realiza la acción verbal? Y número, ¿cuántos intervienen? Si interviene uno solo, singular, si intervienen más de uno, plural. Yo canté, primera persona, yo, quien habla o escribe, y en singular. Ellos caminarán, ellos, tercera persona, ellos, y en plural, caminarán, ellos. Más de uno, plural. Entonces, el accidente gramatical de persona, ¿quién realiza la acción verbal? Quien habla o escribe, primera. A quien se habla o escribe, segunda. O de quien se habla o escribe, tercera. ¿Y cuántos ejecutan esa acción? Es el número. Si lo ejecuta uno solo, singular. Si lo ejecuta más de uno, plural. Y con esto estamos terminando nuestra parte teórica de todo lo que tenga que ver con el verbo. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan, me indican por favor? Y con esto terminamos la teoría. Listo. Muy bien, Just. Entonces ahora sí vamos a desarrollar los ejercicios.
Y está. El verbo contiene en su estructura información sobre los accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, modo y aspecto. En la oración, te amé, sin condición ni reparo. En la palabra subrayada no se evidencia. En la palabra subrayada no se evidencia. Te amé, yo, primera persona, ¿no? Yo te amé, primera persona. Número singular. Tiempo pasado o pretérito. Es cierto que yo te amé, modo indicativo. Y yo amé, tú amaste, él amó, ellos amaron, aspecto perfectivo, porque es una acción acabada, terminada, concluida, el pretérito indefinido. Es perfectivo. No se evidencia, dice. Tiempo pretérito, sí. Modo indicativo, sí. Aspecto perfectivo, sí. Tercera persona, no, no es de la tercera persona, es yo amé. Primera persona. Entonces la respuesta es la de Dorita. Muy bien. Uno de dos. Señale cuál de las alternativas presenta verbo en modo subjuntivo e indicativo respectivamente. Subjuntivo e indicativo respectivamente. Primero subjuntivo y después indicativo. En la número 2. En la número 2. Dos c claro. Tal vez la deje, ojalá la deje. Te buscaré, es cierto que buscaré. Es cierto que buscaré. Entonces la respuesta es la C. La C. Tres. El modo verbal señala la actitud del hablante frente a la acción verbal. Señala la oración que presenta un verbo en modo subjuntivo. Para la número 3. Un verbo en modo subjuntivo. Tres.
En la C, ¿cuál sería? Mi hermana se compró, es cierto que se compró. Zapatillas Nike que tanto quería, es cierto que quería. Ese quería está en modo indicativo. Es cierto que quería, modo indicativo. No es la C. Repasa y, perdón, compró y quería están en modo indicativo. Es cierto que compró, es cierto que quería. No es la C. ¿Alguien? La A. Desarrollé los ejercicios de física cuando lo indique. Desarrollaré los ejercicios de física cuando lo indique. Ojalá lo indique. Así es. No, y la D no, usaste. Es cierto que usaste. Es cierto que te regaló. Esos son indicativos. La respuesta es en la A, pero no en desarrollaré, sino en indique. Ojalá indique el profesor. La respuesta es la A. 3A. 4. Presenta correcto uso del gerundio. Presenta correcto uso del gerundio. Cuatro. La de entró al salón cantando baladas de Enrique Iglesias. Puede entrar al salón y mientras entra puede cantar baladas. Sí, eso es simultáneo, correcto. Muy bien. 4D. 4D. Ah, ¿por qué la A? A ver, trajo un maletín conteniendo, pero ese conteniendo no puede modificar a maletín. Ya hemos dicho que el gerundio no modifica el sustantivo. Allí sería más bien un falso adjetivo. Sería un falso adjetivo. ¿Cuántos verbos conjugados presenta el siguiente texto? En geología, un hiato es la ausencia por sedimentación de ciertos materiales. Corresponde al periodo geológico durante el cual no se da sedimentación, provocando una lengua estratigráfica. ¿Cuántos verbos conjugados hay? En las 5. Verbos conjugados. ¿Cuál sería tu respuesta? En las 5, verbos conjugados. Tres. La B. ¿Cuáles son? En geología, un hiato es, yo soy, tú eres, él es, la ausencia por no sedimentación
de ciertos materiales. Corresponde al periodo geológico durante el cual no se da, del verbo dar, sedimentación provocando una lengua estática, provocando es gerundio. No te piden verboides, te piden verbos conjugados. Solamente 3. 5b. 6. En el enunciado, históricamente la cerveza fue desarrollada por los antiguos emalitas egipcios sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan de alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Fueron halladas en el antiguo Elam, actual Irán. Los verbos subrayados están respectivamente en modo. ¿En qué modo están los verbos subrayados? Modo. Respuesta para la número 6. Muy bien, Justin. Históricamente la cerveza fue desarrollada. Es cierto que fue desarrollada. Fueron halladas en el antiguo Elam, antiguo Irán. Ah, ya dice. La producción de cerveza datan. Es cierto que datan. Es cierto que datan. Ambos están en modo indicativo. Por lo tanto, la respuesta es la D. 6D. 7. Considerando los distintos criterios de definición del verbo, marque la alternativa conceptualmente correcta. Alternativa conceptualmente correcta. Respuesta en la 7. La B. Funciona como núcleo del predicado o núcleo de la frase verbal. Esa es la función que cumple el verbo. Núcleo del predicado o núcleo de la frase verbal. 7b. 8. Según la recomendación de mi entrenador, tengo que volver a correr todos los días para el cuidado de mi salud. En el texto anterior, el núcleo de la frase verbal es: según la recomendación de mi entrenador, tengo que volver a correr todos los días. Todo este tengo que volver a correr equivale a correré. Tengo que volver a correr, correré todos los días. Entonces la respuesta es la D. Tengo que volver a correr, que equivale a correré.
El aspecto verbal señala la acción como acabada, perfectivo o inconclusa, imperfecto. Señala la alternativa en la que el verbo expresa aspecto perfectivo, o sea, acción acabada, terminada, concluida, finalizada. Aspecto perfectivo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Me indicas en la número 9? Nueve c Miles de soldados han perdido, todos los tiempos compuestos, todos son perfectivos. Todos los tiempos compuestos son perfectivos o perfectos. 9c. Y te digo las claves de las que faltan. 10a, 11d, 12b, 13b, 14b, 15c. Muy bien. Eso es todo por hoy, jóvenes. Y nos vemos hasta la próxima semana en este mismo horario y en el mismo Zoom. Muchas gracias con todos. Nos vemos.